Dios es el único digno, el único merecedor de ser honrado y de ser glorificado. Y en esta mañana vamos a continuar en adoración al Señor y vamos a pedir en esta mañana la dirección del Espíritu Santo para que Él nos hable y que Él nos aconseje y nos llene de Él, porque cada vez que comemos de la palabra dice que nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Oramos. Padre, te honramos y te damos la gloria porque solo tú eres digno, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado. Y en esta mañana, Señor, si nos has dado la vida, nos das la salud, es por el motivo para que te adoremos. Y hoy te damos gracias porque nos permites la vida para poderlo hacer, Señor, y que queremos hacerlo en espíritu y en verdad, Señor, reconociendo tu majestad, tu señorío, Señor, lo que tú eres, el gran Dios eterno, el Dios todopoderoso. Ahora yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté llegando al corazón de todo oyente, Señor, y que ella nos impulse cada día a seguir confiando, en seguir haciendo tu voluntad y sobre todo, Señor, dándote a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia en Marcos capítulo 9, versículos 38 al versículo 41. Estamos hablando los domingos, ¿verdad?, sobre el Evangelio de Marcos. Y dice la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En esta mañana quiero hablarle del propósito en el cual, ¿por qué Jesús enseña a los discípulos de no ser discípulos sectarios, de no poner barreras? Hace algunos años, cuando llegaron los pastores Rodríguez y sembraron la iglesia, formaron la iglesia más bien como misioneros y pastores, la iglesia fue ubicada en el Gran Salón. Y salíamos a predicar lo que es el área del Coloso, el área de la colonia de la Nueva Esperanza. Y nos sale un pastor tratando de prohibirnos el predicar en esa área. Dice: usted no puede venir a predicar aquí porque esta área nos corresponde a nosotros. No quiero decir el nombre del pastor porque es un gran amigo. Pero bueno, Dios sabe quién es. Y Jesús aquí enseña a los discípulos de no prohibir a aquellos que hablan en su nombre. Jesús dice, enseña que el reino de Dios es más amplio de lo que nosotros podemos imaginarnos, y que aquellos que hacen el bien en su nombre pueden estar dentro de ese reino. Si nosotros vemos a alguien que está predicando el evangelio, no hay que prohibirle. El segundo propósito: promover la inclusión y la tolerancia. Con esta enseñanza Jesús enseña que aquellos que hacen el bien no deben ser juzgados, no deben ser excluidos, sino que deben ser reconocidos y ser valorados por lo que ellos hacen en la obra del Señor. Y el propósito número 3: promover la inclusión y la unidad. Jesús enseña con esta escritura que debemos promover la inclusión y la unidad entre aquellos
que siguen a Jesús y que tenemos que evitar la exclusión y la división. Muchas veces se promueve que si tal cristiano no es de tu movimiento, no tengas parte con él, no te juntes con él. Incluso hay movimientos que enseñan a sus líderes, a sus pastores, de no ir a predicar a otra congregación si el pastor de aquella congregación le está invitando para que vaya a compartir la palabra de Dios. Hay movimientos que no permiten eso a sus pastores, ni mucho menos que otro pastor de otro movimiento vaya a su movimiento a compartir la palabra de Dios. Y Jesús rechaza todo eso. El tema de hoy le puse por nombre: no prohíbas, porque nadie que haga un milagro en mi nombre hablará mal de mí. Ahora, este tema se enfoca en la enseñanza de Jesús de no prohibir a aquellos que ministran en su nombre, incluso, como decíamos, si no son parte de nuestro movimiento, de nuestro grupo o de nuestro ministerio. Si alguien se nos une trabajando allá afuera en la calle, predicando el evangelio, y quiere hacerlo con nosotros, ¿qué tenemos que hacerlo? Recibirlo. No pedir: hermano, ¿tú de qué movimiento eres? O ¿de dónde vienes? ¿De qué iglesia vienes? Si esa persona está predicando el nombre de Jesús, está predicando la salvación, las buenas nuevas, ¿por qué le vamos a prohibir? ¿O por qué no le vamos a decir que se una con nosotros en ese trabajo de predicar el evangelio? Dice Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. ¿Por qué? Dice: porque no nos seguía. El extraño que ministra para nosotros, para Dios no es extraño. Juan y los discípulos de Jesús se encontraron con esta persona que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? No era parte del grupo de los discípulos. Y la reacción de los discípulos al mirarlo, intentaron prohibirle a este hermano que siguiera ministrando en el nombre de Jesús. Y la razón: porque no era parte del grupo o del ministerio de los 12 discípulos. Ahora, ¿y qué fue lo que Jesús dijo? Vemos la respuesta en el versículo 39. Dice: pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, luego pueda decir mal de mí. Escuche esto: la autoridad del nombre de Jesús no está en mí, no está en el que predica, está en la palabra. La palabra es la que tiene el poder de Dios. Ahora, si alguien que predica el nombre de Cristo y Dios lo usa para hacer milagros, no es para que lo juzguemos. Si esa persona, Dios lo usa, Dios hace milagro a través de él, y él está viviendo mal, eso es cosa que ni a usted ni a mí nos importa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué es lo que va a decir el Señor en ese momento, en el tiempo final. Entonces, la autoridad está en el nombre de Jesús y en su palabra, no en el que predica la palabra. Y la conexión con Jesús establece una conexión entre aquellos que ministran en su nombre y Él mismo, siguiendo que aquellos, o sugiriendo que aquellos
que hacen milagros en su nombre están de alguna manera ligados a Él. Ahora, la imposibilidad de hablar mal de Jesús. Jesús dice que aquellos que ministran, que hablan en el nombre de Jesús, que hacen milagros, más bien, que Dios hace milagro a través de esos que ministran en el nombre de Jesús, eso dice, no pueden hablar mal de Jesús. Lo que sugiere que la obra de esos hombres que ministran en el nombre de Jesús, su obra es genuina y que están siendo impulsados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a hablar de Dios si no es enviado por Dios mismo. Y la advertencia contra ser exclusivo, Jesús está enseñando a sus discípulos que no deben ser exclusivistas en su fe, sino que deben reconocer, deben respetar a aquellos que ministran, que hablan, que predican en el nombre de Jesús, incluso si no son parte del grupo inmediato de ellos, de su ministerio. En general, este versículo enseña que el nombre de Jesús es poderoso y que aquellos que ministran en su nombre están ejerciendo una autoridad genuina y están conectados con Él. Jesús le dijo, no se lo prohibáis. Dice el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús dice que la inclusión y la amplitud, que aquellos que no están en contra de Él, sino que están a favor de Él, la obra avanzará. Pero ¿qué pasaría si nosotros le prohibimos a otros, por decir que si alguien viene y se pone a predicar en frente de la congregación en la calle, y si alguien de aquí le sale y dice, no, aquí usted no puede predicar, pero aquí es acera de la iglesia, es parte nuestra? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Divisionistas. Y estamos estorbando la obra del Señor. Entonces, Jesús dice que no se lo prohíbas. Habla de inclusión, de amplitud hacia aquellos que son parte del reino de Dios. El hombre muchas veces más bien piensa más en el movimiento, en el ministerio, en el nombre del ministerio, en el nombre del movimiento, que en el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, abarca lo que usted y yo no nos imaginamos. La oposición y la neutralidad, Jesús está en contra de eso. Y Jesús está diciendo que no hay término medio. Y si alguien no está en contra de ellos, entonces está a favor de ellos. Esto nos habla que la neutralidad no es una opción válida en el reino de Dios. Que no, como nos dijo aquel pastor, no es que esta área nos toca solamente a nosotros. Ustedes de ahí para allá, por aquí no se metan, pero aquí es para nosotros. Jesús dice que la unidad y la cooperación es tan importante para el reino de Dios. Y este versículo puede ser visto como un llamado a la unidad, un llamado a la cooperación entre aquellos que siguen a Jesús, incluso si no son parte del mismo grupo o tradición. Precisamente ayer nos comentaba el hermano David de unos hermanos que tienen una congregación atrás de nosotros en la colonia Canuto,
donde ellos tienen creo que más de un año que se establecieron ahí, y que ellos trabajan se dedican a visitar las calles, dar comida, visitar a la cárcel, pero no tienen una cobertura, alguien quien los apoye en lo espiritual. Y le comentaron al hermano David que qué posibilidad habría, ¿no? que si nosotros podríamos ayudarlos. ¿Usted qué piensa? ¿Sería bien? Bueno, ¿no? Pues claro. Ellos tienen otra manera de trabajar, visitando, yendo a las calles, ayudando al necesitado. Incluso van a Walmart, tienen un banco de alimentos y le dan alimentos para que lleve a donde hay necesidad. Y si ellos vienen con nosotros y nos dicen: oiga, pastor, quisiéramos unirnos y trabajar con ustedes, ¿qué vamos a hacer? Pues aceptarlos. ¿Por qué? Porque ellos también son parte del reino de Dios. No tenemos que mirar, no, pues es que ellos son de otro movimiento y que vienen de otro movimiento. No, hermanos, necesitamos tener esa unidad con todos los creyentes. Dios es generoso, y la gracia y la generosidad de Dios, Jesús nos dice que tenemos que ver con buena vista, con buen corazón a aquellos hermanos que andan predicando, aunque no sean de nuestro movimiento, aunque no sean de nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque la gracia y la generosidad de Dios es grande. Y Dios quiere incluir a todos aquellos que están trabajando y que están dispuestos a seguirle. En general, este versículo enseña que la actitud de Jesús es de inclusión y amplitud, y aquellos que no están en contra de él pueden ser considerados como estando a favor de él. El versículo 41: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire, la recompensa por ser hospitalario, la recompensa por incluir a aquellos, aunque no son de nuestro grupo, de nuestro ministerio, pero que son del reino de Dios. Jesús dice que aquellos que muestran hospitalidad, que muestran generosidad hacia sus discípulos, porque también ellos son discípulos, incluso en algo tan simple como dar un vaso de agua, recibirán recompensa. La importancia de la intención. Por eso Jesús enseña a los discípulos en estos versículos de que no debemos ser sectarios, porque cuando alguien pone barrera a otros hermanos, se está volviendo un sectarista, un divisionista. Y el reino de Dios no se practica, no debe haber sectarios. Tenemos que recibir a nuestros hermanos, sea del movimiento que sea de la iglesia, denominación que sea, tenemos que recibirlo. Ahora, cuando la intención es buena, viene la recompensa. Y según el versículo, aquí dice que la recompensa se basa en la intención de dar en el nombre de Jesús y porque se es de Cristo. Esto nos dice que la motivación detrás de la acción es muy importante. La conexión con Jesús. Todo aquel que habla de Él es porque hay una conexión con Jesús.
Y una vez que hablamos de Jesús, es porque Jesús estableció una conexión entre aquellos que dan de Él mismo, sugiriendo que cuando se da a sus discípulos, se está dando a Él. Ahora Jesús también nos dice que tenemos que valorar las acciones pequeñas. Y Jesús enseña que incluso las acciones más pequeñas, como dar un vaso de agua, tiene valor y serán recompensadas todas estas acciones. Le comentaban a David, estos hermanos ya, incluso dice, creo que ustedes, dice, cuando el Otis pusieron un comedor comunitario, dice, sí, dice, mi papá me dijo, dice, que incluso él, dice, varias veces vino a comer aquí con ustedes. Vea qué importante es eso. La buena intención. La gente, aunque nosotros tal vez no nos damos cuenta de todo el efecto positivo que tuvo el que la iglesia pusiera ese comedor comunitario. La gente está agradecida con Dios por la buena acción que la iglesia en este lugar hizo para ayudar al necesitado en ese tiempo. Por eso este versículo nos enseña que la generosidad y la hospitalidad hacia los discípulos de Jesús serán recompensadas, y que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un gran valor en el reino de Dios. Ahora, regresando a Marcos 9:39, dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Diga conmigo, no debemos juzgar a los demás. Amén. Ahora, tenemos que detectar la importancia de no ponernos como jueces, de no juzgar a los que hacen bien en el nombre de Jesús, sino que tenemos que reconocerles, valorar la bondad y la generosidad de ellos que siguen a Jesús de diferentes maneras. Tal vez ellos no lo hacen como lo hacemos nosotros. Tal vez ellos en su ministerio o en su movimiento no lo hacen como lo hacemos nosotros. Pero en el reino de Dios hay diversidad de servicios y de manera de cómo hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hablar bien y hacer bien sin ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que hablar bien de Jesús, hablar bien y hacer bien es algo que puede ser hecho aún por personas que no necesariamente son salvas. ¿Qué decimos a veces? Nombra a este vecino, solamente le falta ser cristiano. Hombre, a este compañero de escuela o de trabajo, solamente le falta ser cristiano, porque es a todo dar, hermanos. En Marcos 9:38 al 41, que ya leímos, Jesús dice que aquellos que hacen el bien en su nombre, incluso si no siguen a Jesús de la misma manera que los discípulos, no deben ser juzgados o excluidos. No deben ser juzgados. Hay muchas personas de la religión tradicional que son tan amorosos, personas de paz, que ayudan al prójimo, que ayudan al vecino, pero no siguen a Jesús como lo seguimos nosotros. Y por eso le vamos a prohibir, no. Vemos lo que la misma Escritura nos dice. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Pero ¿cuál será la respuesta de Jesús? Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta era: ¿se puede hablar bien y hacer el bien sin ser salvos? La respuesta es sí. Pero Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que hace el bien, no todo el que ayuda, no todo el que no se mete en problemas entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿quién no está haciendo la voluntad del Señor que dice dar al prójimo, dar al necesitado, a la viuda? Sí. Pero las obras no nos van a salvar. Por eso dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Así, ¿no hablamos? ¿No evangelizamos, Señor, en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Escuche bien, los demonios se echan fuera en el nombre ¿de quién? De Jesús. Porque el que tiene poder es Jesús, no es el predicador. Amén. Ok, dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero aquí enfatiza, dice: en tu nombre. En tu nombre. Y el 23: ya que los escuchó, Jesús declarará: nunca os conocí. A ver, ¿a qué se refiere cuando dice nunca os conocí? ¿A poco no conoció a la persona? No, o sea, no se refiere a eso. Sino cuando dice nunca os conocí, está hablando en la relación de la salvación. Jesús dice: sí, hiciste el bien, ayudaste al necesitado, diste de comer al hambriento, visitaste a las viudas, a los huérfanos, a los presos, visitaste a los enfermos. Eso estuvo bien, pero nunca fuiste salvo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, amigos, hablar bien de Jesús puede ser una forma de reconocer su autoridad y poder, incluso sin ser salvo. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Que estoy hablando la verdad. Vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 19. Vea lo que dice aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vea, hacer el bien es bueno. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo la autoridad y el poder de Dios. Pero el reconocer el poder y la autoridad de Dios no es suficiente. Si los demonios, dice, ellos reconocen la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, pero no son salvos, ya están condenados. Incluso cuando oyen el nombre de Dios, dice que tiemblan. Por eso cuando Jesús iba a reprender al demonio que estaba en el muchacho que era sordo y mudo, dice que cuando vio a Jesús, el demonio habló. Cuando el gadareno igual, porque ellos reconocen la autoridad, tiemblan, pero hasta ahí nada más.
Entonces, hacer el bien en su nombre puede ser una forma de demostrar la fe y el compromiso con Él, incluso si no se es parte de un grupo específico de discípulos. Pero aguas, tenemos que ver, checar que realmente somos salvos. Porque se pueden hacer buenas acciones sin ser salvos. Sí se puede. Hay personas que trabajan para altruista, dando miles de dólares, de pesos para ayudar altruista, pero no son salvos. Y la Biblia es muy clara cuando dice que hablar bien de Jesús y hacer el bien es algo bueno. Pero eso no significa que eres salvo. Ahora, oiga bien esto. La salvación viene a través de la fe en Jesús y la aceptación de su sacrificio en la cruz. Ahora, para ir resumiendo, Marcos 9:38 al 41 y Marcos 7:21 al 23 tienen una relación interesante en cuanto a la autenticidad y la legitimidad de la obra en el nombre de Jesús. Número 1, la importancia del nombre de Jesús. Ambos pasajes mencionan la importancia de hacer cosas en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en Marcos 9:38 al 42, Jesús enseña que aquellos que hacen milagros en su nombre no deben ser prohibidos. Mientras que en Mateo 7:21 al 23, Jesús advierte que no todos los que dicen Señor, Señor y hacen milagros en su nombre son genuinos. Pero mientras nosotros veamos o nos encontremos con alguien con estas cualidades, haciendo milagros, el Señor mostrando su poder a través de ellos, no debemos prohibirle. No. Hermanos, a veces nos enfocamos en hablar tanto mal de aquellos que hacen así, en vez de hacer eso, pues orar por ellos. Y que si están hablando del Señor Jesús, que hablen, porque lo están haciendo bien. Al final, cuando estemos delante del Señor, bueno, el Señor es el que va a juzgar de todo aquello que vimos o que hicimos. Jesús advierte, mire, que la autenticidad de la obra se mide por la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ser salvos. Jesús habla de la advertencia contra la hipocresía. Y en Mateo 7:21 al 23 que leímos, el Señor advierte contra la hipocresía y la falta de ser auténtico en la obra que se realiza en el nombre de Jesús. Aunque en Marcos 9:38 al 41 no menciona explícitamente la hipocresía, la enseñanza de Jesús sobre la importancia de la autenticidad en la obra que se realiza en su nombre puede ser vista como una advertencia contra la hipocresía. Y quiero dar esta conclusión. Ambos pasajes, Marcos y Mateo, sugieren que la obra que se realiza en el nombre de Jesús debe ser acompañada de una relación genuina con Él. Y en Marcos 9:38 al 41, Jesús enseña que aquellos que hacen milagros en su nombre están de alguna manera unidos a Él, ya sea porque reconocen el poder de Jesús o porque realmente son salvos.
Aquí la importancia de conocer y hacer la voluntad de Dios. Dice Marcos 9:39, pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Termino haciendo la siguiente reflexión. Diga conmigo: no debo juzgar a otros ministerios. Sí, no juzguemos. No juzguemos a otras congregaciones, no juzguemos a otros movimientos, porque no es así. Marcos 9:38 al 41 nos enseña a no juzgar a otros que ministran en el nombre de Jesús, solo porque no son parte de nuestro grupo o denominación. Pero más sin embargo, Mateo 7:21 al 23 nos advierte que debemos evaluar la autenticidad de la obra que se realiza en el nombre de Jesús y no enfocarnos en la apariencia externa. Ahora, si yo veo que tal persona está haciendo otras cosas que están fuera de la palabra de Dios, bueno, tengo la libertad para ir, pero directamente con él y mostrarle que de acuerdo a la palabra de Dios no es así. De esa manera sí podemos ir, pero personalmente. No gritarlo en el púlpito, no gritarlo a que nos escuche todo el mundo, no, sino tenemos que ir personalmente con la persona y enseñarle realmente lo que dice la Biblia. Diga conmigo: no confunda la obra con las personas. Así es. La obra de Dios es punto y aparte. Las personas es otro rollo. Los creyentes deben distinguir entre la obra que se realiza en el nombre de Jesús y la persona que lo realiza. En otras palabras, que no todos los que hacen milagros en el nombre de Jesús son genuinos. Y no todos los que hacen milagros son falsos. O sea, por eso debemos tener ese discernimiento. Tenemos que enfocarnos en la relación con Jesús. La aplicación más importante es que los creyentes deben focalizarse, poner nuestra mirada en la relación con Jesús y en hacer la voluntad de Dios. Y la obra que se realiza en el nombre de Jesús debe ser una expresión de una relación genuina con Él. Por lo tanto, la aplicación correcta para el creyente de hoy es evaluar la autenticidad de la obra que se realiza en el nombre de Jesús y no juzgar a otros solo por su ministerio. Mejor es que nos enfoquemos en la relación con Jesús y en hacer la voluntad de Dios. Y cuando lo hagamos así, vamos a crecer más todavía. Y la obra del Señor seguirá creciendo. Muchas de las veces la obra, el reino de Dios no se sigue expandiendo como Dios quiere, porque nosotros los cristianos hemos sido piedra. No dejamos que el agua fluya, que corra. Tapamos siendo estorbo. No, tenemos que dejar ese tipo de pensamiento y de acciones. Y tenemos que unirnos, tener esa unidad, incluir a todos los hermanos en Cristo Jesús, aunque no sean del movimiento Punto de Gracia, aunque no sean de nuestro ministerio, pero son del reino de Dios, cristianos, hermanos, comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oramos. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ver tu obra en la vida de otros hermanos, incluso cuando no se parece a la nuestra.
Señor, ayúdanos a no juzgar a otros por su ministerio o por cómo lo hacen, sino a evaluar la autenticidad de su obra en tu nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar que no todos, también los que dicen Señor, Señor y hacen milagros en tu nombre, son genuinos. Ayúdanos a discernir entre la obra auténtica y la que no es. Señor, te pedimos que nos ayudes a focalizarnos en nuestra relación contigo y en hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos siempre a ser un instrumento de gracia, un instrumento de amor aquí en la tierra, y no buscar nuestra propia gloria o reconocimiento. Ayúdanos a ser generosos, a ser hospitalarios con otros, incluso cuando no son parte de nuestro movimiento. Ayúdanos a ver tu obra en ellos y apoyarlos en su ministerio. Gracias, Señor, por tu gracia, amor y toda misericordia. En el nombre de Jesús, amén.